Hola, bendiciones. Somos los pastores de la comunidad cristiana Kairos, Nectalí Niño y Heidi de Niño. Damos gracias por haber entrado en nuestro canal y disfrutar del mensaje que tenemos preparado para ti. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale like y compártelo con tus familiares y amigos para que seas bendecido a través de las prédicas y el material que se encuentra en nuestro canal. Bendiciones. Habrá que esta zona, la llamada zona cero, la zona más afectada, tiene un largo historial de eventos catastróficos desde el punto de vista natural, ¿sí? Tiene toda una historia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico también y desde el punto de vista natural. Y por ahí usted sabrá, como yo, que el 19 de abril de 1810 fue una época, una efeméride importante para todos los venezolanos, ¿sí o no? Comenzó a gestarse ese movimiento que luego le dio independencia a la República. Eso pasó un 19 de abril de 1810. Se dice que un jueves santo, por lo que muchas personas le dieron ciertas connotaciones místicas porque haya pasado específicamente un jueves santo. Se dice que la capital, o Caracas para ese momento, estaba toda adornada, decorada, la gente estaba hasta tarde metida en las iglesias celebrando la Semana Santa o la Semana Mayor, etcétera, etcétera. 2 años más tarde, 1812, en un jueves santo, si no me equivoco, un 26 de marzo, todo el mundo estaba también en las iglesias celebrando el jueves santo. La gente estaba muy bien vestida en las calles y las iglesias estaban a más no poder. Para ese momento la vertiente protestante no estaba quizá tan presente en nuestro país, por lo que la mayoría de los que profesaban la fe cristiana iban a la iglesia católica, ¿sí? Y aquí no se trata de denominaciones, sino de historia. Lo cierto es que como a eso de las 4 y 5 de la tarde sorprende a la ciudad capital un terremoto, 1812. Dicen que entre 6.5 y 8 de intensidad en la escala de Richter. Imagínense lo que pasó hoy día con uno de 7, imagínense con uno de 8. Hay quienes dicen que fue algo muy similar a esto porque fue lo que llaman también un doblete sísmico con 2 tipos de movimientos distintos. Lo cierto es que la capital casi entera se vino abajo. Toda La Guaira, dicen los historiadores, no quedó un solo edificio en pie. Apenas una muralla quedó todavía resistiendo los embates de la naturaleza y lo que en ese momento era la aduana. ¿Por qué traigo esto a mención? Cuenta la historia de que sobre los restos de escombros de una de tantas iglesias que fueron derribadas por el terremoto, se levanta un sacerdote y comienza a gritar: lo que hicieron un jueves santo lo pagaron. Y atribuyó a esta situación a un castigo divino porque ellos se habían rebelado en contra de la corona española, ¿sí? Posterior a esto sucedieron un par de réplicas también bastante fuertes. Y se dice que, imagínense los datos, después de los días del terremoto, cerca de 2.000 personas legalizaron su situación matrimonial. O sea, habían más de 2.000 personas viviendo en un concubinato y se casaron inmediatamente. Las mujeres que se dedicaban a ese trabajo social que usted conoce, la profesión más antigua del mundo, tenían hijos, porque bueno, para ese entonces los métodos anticonceptivos no eran tan comunes. Y comenzaron a aparecer los padres de sus hijos y a presentar a sus hijos. La gente dejó de andar bien ataviado y con ropa elegante y comenzó a andar con ropa con colores opacos. Comenzaron a estar todos en un estado penitente, porque ellos consideraban que así alcanzarían algo de favor y misericordia de Dios, porque consideraban que Dios los estaba castigando por lo que habían hecho, ¿sí? Disculpen. Incluso algunos que eran del bando patriotas se pasaron al bando realista, o sea, se pusieron de nuevo del lado de la corona. Irónicamente, los estados, las provincias que estaban a favor de la corona española seguían en pie. Miren todo lo que pasó. Y de alguna forma este misticismo le dio una vertiente religiosa o una connotación religiosa a estas cosas que estaban pasando. Y todo el mundo, de alguna forma, su brújula moral apuntó a hacer cambios considerables en su estilo de vida para intentar alcanzar el favor y la misericordia de Dios. Lo que llama la atención es que, lejos de arrepentimiento, lo que podríamos notar en una sociedad como esa, que estaba convulsionada, no era otra cosa que un remordimiento, ¿sí o no? Sí me sigue, ¿verdad? Quiero que me vaya acompañando en esto porque quisiera hoy tocar un punto bastante interesante y medular. Porque ahora más que nunca
que nos damos cuenta cómo los cimientos resultan ser tan importantes como la calidad de la estructura que se edifica en ellos. Nosotros vimos cómo con un movimiento toda una estructura puede venirse abajo, y a veces la estructura en la que se fundamenta una sociedad, una religión o toda una estructura política también puede venirse abajo si no está cimentada en lo correcto. Y usted y yo, que hemos estado construyendo una vida de fe durante años, es probable que hemos estado construyendo sobre arena sin darnos cuenta, y necesitamos comenzar a revisar nuestros cimientos. Si bien es cierto que usted hoy está en pie y probablemente su estructura desde el punto de vista religioso se mantenga en pie, usted necesita estar listo, porque créame que el día malo llega tarde o temprano. O sea, va a venir ese día no tan grato. Y hay un profeta que dice: aunque por las aguas no te negarás, aunque por el fuego no te quemarás. Pero para eso tenemos que estar seguros de que estamos edificando sobre una auténtica roca. ¿Amén o no amén? Entonces ocurre que esta especie de histeria colectiva llevó a todo el mundo a cuestionar no su fe, sino su manera de responder a ella. Incluso hubo gente que se retiró hacia las montañas, hizo especies de retiros ascéticos para pedirle perdón al Señor y experimentar su misericordia. Lo cierto es que después de este evento pasaron un par de réplicas importantes, una de 6.5, una de 5, una de 4, y cada vez que temblaba, una duró 10 segundos, una duró 18 segundos. La gente entraba en un pánico y terror increíble. Imagínense que cuando comenzaron a acumular cadáveres por lo que había pasado, se pensaba, había algo que no recuerdo ahora mismo el nombre que se le daba para ese entonces, pero se pensaba que los olores fétidos podían producir un brote de cólera. Así que la gente apilaba los cadáveres y los quemaba. Imagínense el efecto desde el punto de vista antropológico de ver pilas de cadáveres siendo incineradas en una especie de fosas comunes. Y vino alguna intervención extranjera para ayudar a sacar lo que podían del resto de los escombros, y le pidieron por favor a los barcos que se llevaran a los cadáveres para que los quemaran en otra parte, a lo que mucha gente se negó. O sea, el daño social y emocional fue impactante. Imagínense entonces ahora la idea que podía quedar en la mente de aquella sociedad que estaba apenas en construcción, porque en ese momento fue donde el mismo Bolívar pronunció aquella famosa frase que ha sobrevivido embates de tiempo, donde dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Usted tiene que haberla escuchado, porque hubo un personaje reciente que la citaba muchísimo, porque pasó algo muy similar, pero no vamos a hablar de eso ahora mismo, que hay mucha tela que cortar ahí. El punto es que dicen algunos historiadores que él no se refería directamente a la naturaleza, sino que él hablaba en contra de la institución que era la iglesia, que se oponía a la independencia de Venezuela, ¿sí? Lo que quiero que evaluemos aquí es cómo a veces nuestra brújula moral termina apuntando hacia cosas que nos convienen. ¿Me sigue? Es decir, termina apuntando o terminamos evaluando como bueno o malo lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Es lo mismo que cuando mucha gente, por ejemplo, dice: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal y por qué el sufrimiento? Y esto ha sido cosas muy debatidas por muchísimos apologistas, por muchísimos ateos, por muchos agnósticos. Pero la premisa de que se juzga al juez por el juicio que de alguna forma emite, termina siendo como injusta, ¿no? A ver, si usted va a un juez justo y le coloca una penitencia a una persona que hizo algo indebido y lo condena a cárcel, usted podría interpretar la cárcel en sí misma como algo malo, ¿sí o no? ¿O la cárcel le parece algo bueno? No, ¿verdad? En ese entonces la pena de muerte, la muerte también se puede interpretar como algo malo. Pero fue una decisión que vino en pro de la justicia, ¿sí? ¿Esto hace al juez bueno o malo? ¿Sí? Esos temas, estos dilemas morales han estado ocasionando debates en la humanidad por siglos, por generaciones. Y yo le voy a demostrar cómo incluso dentro de la iglesia esas cosas también han estado pasando y no nos hemos dado cuenta, y hemos estado edificando toda una estructura religiosa sobre el fundamento de lo que llamamos una moral subjetiva. ¿Sí me sigue, verdad? Vamos a buscar, por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 8. Yo le voy a contar la historia para hacérsela breve, para no pasarme de la hora y que no me explote esto en el micrófono.
Hay un dicho que dice mucho, lo repite mucho el pastor Dante, que era muy común en las trincheras en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y es que nadie muere ateo bajo fuego enemigo. ¿Sí lo he escuchado, verdad? Nadie muere ateo bajo fuego enemigo. Basta con que una persona sienta las balas silbando a su alrededor o las granadas estallando muy cerca en el fondo de una trinchera para comenzar a poner sus manos, a poner su vida en manos de una entidad o de un ente superior. Eso no necesariamente es arrepentimiento. Los que ya ustedes lo han escuchado innumerables veces, que la palabra arrepentimiento tiene que ver con ¿qué? Con un cambio de mentalidad, con un proceso de transformación mental. Yo quiero hablarles hoy de algo que está justo en el centro de nuestra transformación mental, de nuestra voluntad, que es conocido abiertamente como ontología moral. En otras palabras, es el estudio del recurso con el que nosotros evaluamos o juzgamos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Esto también ha sido debatido por tiempo, es una rama de la ética o de la filosofía que pretende descubrir si efectivamente existe una moral objetiva para juzgar las cosas o hay una moral subjetiva. ¿Sí? Si yo creo que Dios existe, entiendo que hay una moral objetiva, es decir, que hay algo que define lo que es bueno, lo que es malo, más allá de mi propia conveniencia. ¿Se entiende? Y si yo considero, soy agnóstico, entonces pensaré que tengo la posibilidad de elegir qué es bueno y qué es malo de acuerdo a lo que me convenga. Lo que nos mete en un problema, porque probablemente lo que sea bueno para mí no lo sea para usted. Y es probable que mis decisiones terminen afectando sus derechos. ¿Me sigue, verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. En ese capítulo 8 de Juan, a Jesús dicen algunos teólogos que estaba el pueblo de Jerusalén estaba en plena fiesta del Sukkot, de los tabernáculos, si no me equivoco. Todos hacían unas especies de tiendas, le decían Sukkot, creo, Sukkot, y se colocaban en esas tiendas, dormían en las tiendas y por las noches encendían unos candelabros enormes con lo que iluminaban la ciudad. Así que había una tenue luz producida por unas velas sobre esa menorá, que eran grandes lámparas. Lo hacían durante toda una semana, si no me equivoco era toda una semana de la celebración de la fiesta del tabernáculo. Entonces todo el mundo peregrinaba hacia la ciudad santa y Jesús estaba en la ciudad santa, y por lo que a él lo querían tentar, así que un grupo de fariseos, doctos en la ley, buscan a una mujer que había sido hallada en el acto del adulterio y la arrojan delante de Jesús y le dicen: mira, la ley de Moisés exige que esta mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio sea apedreada. ¿Sí? Usted conocerá la historia. Jesús se inclinaba, escribía en tierra mientras esta gente le insistía. Luego le insistieron tanto que se incorporó y erguido le dijo: bueno, hagamos algo, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta frase también se ha vuelto enormemente popular, ¿sí o no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó después de eso? Jesús se inclinó, siguió escribiendo en tierra, y desde el mayor al menor, cada uno fue soltando las piedras, dejándola caer en el suelo y desapareciendo de ese lugar. Jesús levanta, posa su mirada en la de aquella mujer angustiada y asustada y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice: todos se han ido. Entonces él le dice: vete y no peques más. Hay un evento puntual. En el versículo 7 dice algo que es revelador, ¿no? En el libro de Juan, que también narra este evento, dice específicamente en el versículo 7: y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, quiero que diga conmigo esta línea, diga: acusados por su conciencia. Diga nuevo conmigo: acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. Miren esta frase: acusados por su conciencia. Y aquí es donde quisiera que nos detengamos un poco. En primer lugar, la palabra acusados viene de la palabra convencer, es del griego elenco, que significa, tiene más que ver con denunciar más que con reprender, ¿sí? O sea, acusado es literalmente como que si la conciencia denuncia, y se refiere a cuando algo es puesto en evidencia por la luz. ¿A qué se refiere cuando algo es puesto en evidencia por la luz? En otras palabras, Jesús literalmente iluminó la mente de aquellas personas
que sabían que lo que estaban haciendo, aunque parecía una causa justa, estaban haciéndolo de manera equivocada. ¿Me explico? Porque la estaban juzgando con una moral subjetiva, ya que su moral estaba inclinándose en su favor, era a su conveniencia. Usted me dirá por qué. Para empezar, aunque la ley sí estaba escrita, demandaba un debido proceso para el juicio. Ella tenía que haber sido presentada ante el juez del Sanedrín a las afueras de la ciudad, y debería ser presentada con el hombre que fue hallada en el acto, porque si fue hallada en el mismo acto del adulterio, estoy seguro que no estaba cometiendo adulterio sola, ¿sí o no? Pero la historia no nos menciona nunca que haya estado el hombre allí. Probablemente usted me diga, bueno, pero en una cultura misógina, sí, pero en la justicia debía aplicarse a ambos. De hecho, era muy probable que esta mujer no haya tenido pareja, que a lo mejor era una mujer que se dedicaba a esto, ¿sí? A lo mejor por negocio, por dinero, y quien haya cometido propiamente adulterio haya sido el hombre, quien haya sido el que estaba casado. Probablemente era una familia honorable, o incluso hay quien especula y se atreve a decir que era muy probable que la persona, el hombre involucrado, estaba entre los acusadores de esta mujer. Era muy probable. Entonces imagínense cómo ahora la moral de esta gente juzgaba solo a esta mujer, pero no los proyectaba a ellos. ¿Me siguen, no? En este mismo contexto de acontecimientos, Jesús, más adelante, dice ya en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Quiero que usted diga esto conmigo, diga conmigo, yo soy la luz del mundo. Diga luego conmigo, yo soy la luz del mundo. Gracias, hermano, te ganaste el cielo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Ahora, no es un detalle menor que esto haya ocurrido siguiendo esta secuencia de eventos. ¿A qué se refería Jesús con esta afirmación en este contexto? Básicamente estaba hablando de que estos hombres estaban actuando entenebrecidos. O sea, su moral era totalmente subjetiva, estaba alterada. Y Jesús dijo algo, él no dijo yo proyecto la luz del mundo, no dijo yo poseo la luz del mundo, ni siquiera dijo yo actúo, yo gobierno la luz del mundo. Él dijo yo soy la luz del mundo. Él habló de ser. Ahora, miren esto. Si nosotros nos vamos al principio, a donde comenzó todo, cuando el Señor creó a los seres celestiales, creó el universo, lo primero que hizo para poner orden al caos, ¿qué fue? Sea la luz, ¿sí? Esta luz puso en evidencia lo que estaba desordenado y el Señor la separó de las tinieblas, etcétera, etcétera, y luego creó los cuerpos celestes, los astros, etcétera. Es decir, esta luz que Dios creó en principio no era precisamente la luz emanada por el sol y por las estrellas, porque la creación de las estrellas y el sol vino tiempo después. ¿Me sigue, verdad? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ahora, el Señor creó, entre sus creaciones había alguien que se volvió también muy famoso, un tal Lucifer, ¿sí o no? Esto tiene muchísimo debate respecto a la traducción propia de la palabra, pero lo que sí es cierto es que tiene que ver con luz. Una de las traducciones que quizá más llega al consenso general es que Lucifer se traduce como portador de luz. Ahora mire esto. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y este Lucifer era un portador de luz. ¿Se entiende? Una cosa es la sustancia misma que compone la esencia del Eterno y otra, la proyección manipulada por alguien. Usted me está siguiendo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es importante que usted me siga porque yo quiero que lo comencemos a interpretar, porque hay dos vertientes interesantes. Y aquí le voy a decir abiertamente, me voy a adelantar al final, pero o somos luz o somos portadores de luz. No es lo mismo. Ese portador de luz, Lucifer, luego fue utilizado para proyectar una luz que no era de él en el ser humano. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando no eres luz? Cuando tienes una luz proyectada. Digamos que tú te paras frente a mí y todo está oscuro y yo tomo una linterna y te ilumino de frente. ¿Qué va a ocurrir? Voy a iluminar solo la faz que está expuesta a la luz. ¿Pero qué va a ocurrir detrás de ti? Se va a proyectar una sombra. Si nosotros leemos más adelante el libro de Job, define con claridad que Satanás era un siervo subordinado del Señor, que era parte de la corte celestial.
Estos son debates teológicos a los que podemos integrarnos más adelante, o venga los jueves a los estudios bíblicos y hablaremos de eso a profundidad. Pero quiero que quede claro esto. No hay nada, o sea, pensar en un Dios reactivo que está esperando que Satanás haga para ver cómo reacciona es absurdo, es negar la fe. Nuestro Dios está por encima que los planes de cualquier entidad de las tinieblas. Usted me sigue, ¿verdad? Por lo que todo lo que ocurre y pasa está subordinado a un plan mayor. En otras palabras, digan lo que digan, Satanás, la serpiente antigua, Lucifer, los demonios, los espíritus, su séquito, todo está subordinado al Dios eterno, al Altísimo. ¿Me siguen? Entonces, este portador de luz, ¿qué es lo único que puede hacer? Proyectar la luz del Eterno sobre alguien con la intención de dejar en evidencia su sombra. ¿Me está siguiendo? Cuando Lucifer se presentó con Adán y Eva, ¿qué hizo exactamente? Tomó la luz del Eterno para iluminar la conciencia de Adán y Eva y que se proyectara la sombra de su deseo oscuro, que era el de ser semejante a Dios. Les dio la oportunidad de elegir qué camino tomar, y cuando eligieron se proyectó una sombra. No sé si me está siguiendo hasta acá, hasta ahora. Ellos no estaban siendo luz, estaban siendo proyectados por la luz de alguien que portaba esa luz que no le pertenecía. Ahora me sigue. Terminaron tomando una decisión equivocada, probaron del árbol de la ciencia del bien y el mal, y desde ese momento comienza el proceso en el que nuestra ontología moral se corrompió. Es decir, lo que ocurrió en aquel momento que ellos probaron del árbol de la ciencia del bien y el mal, según la serpiente, para ser como Dios, fue que ellos comenzaron a decidir por sí mismos qué era lo bueno y qué era lo malo. Me estoy explicando, ¿verdad? Ellos tenían dos caminos: la obediencia plena al Señor, ¿sí? La obediencia plena a su creador, o la autodeterminación de la moral. Y ellos escogieron autodeterminar qué era bueno y qué era malo. ¿Usted me sigue hasta aquí? ¿Cómo vamos? Es importante que vaya atando, lo vaya hilando, ¿sí? Para poder concluir a donde queremos llegar. Entonces, fíjense, este portador de luz literalmente lo que hace es proyectar luz sobre nosotros para que entonces se proyecte tras nosotros una sombra. Existe un autor llamado Carl Jung que especifica y habla de lo importante que es la confrontación entre este Lucifer y el ser humano. Fíjense algo. Hablamos de acusados, ¿no? En el versículo donde dice acusados por su conciencia. Hablamos de que acusado tenía que ver cuando algo es puesto en evidencia por la luz. Y conciencia tiene que ver con aquel proceso de pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo, condenando lo malo y haciendo lo bueno. Entonces, cuando estos que intentaron apedrear a aquella mujer fueron acusados por su conciencia, experimentaron culpa y remordimiento, no arrepentimiento. ¿Por qué? Porque su sombra había sido expuesta. No estaban siendo luz, estaban siendo iluminados por un vestigio de sabiduría que estaba proyectando su sombra. ¿Cómo vamos? Ok. Jesús dice más adelante: yo soy la luz del mundo, en contraste a esto, y en contraste a Lucifer, que era portador de la luz del mundo. Esta misma tentación que se dio en el huerto de Edén con Adán y Eva, con la que nuestro primer Adán falló, se dio luego, ¿sí?, muchas generaciones más tarde, con Jesús en el desierto. Ahora apareció de nuevo Lucifer, este portador de luz, intentando apelar a la humanidad de Jesús, tentándolo en sus deseos orgánicos. Y le dijo: tienes hambre, entonces convierte pan en estas piedras. Usted conoce ese episodio, ¿verdad? Mira, pero lánzate del pináculo y que estos vengan y te atrapen. Si postrado me adoraras, te daré todos estos reinos que me han sido entregados. Estaba tentando a Jesús con todo lo que hoy día nos tienta a nosotros. Él estaba proyectando la luz sobre la conciencia para apelar al sentido humano de Jesús. Y Jesús subordinó su propia voluntad y su propia conciencia a la obediencia al Padre. Él pudo haberlo hecho porque, a diferencia de Adán o a diferencia de nosotros, no había un pecado que exigiera por él pagarlo con sangre.
pero aún así decidió obedecer al Padre Eterno. Es decir, decidió subordinar su ontología moral a una moral completamente objetiva. Fue tentado con lo mismo que es tentado usted cada vez que tiene largas horas exponiéndose a TikTok. Cada vez que un joven está intentando de alguna forma ganarse la aprobación de otros con un video, con un filtro, con un challenge, no sé, con un meme, qué sé yo, está siendo tentado exactamente igual. Está recibiendo la luz proyectada de Lucifer para proyectar su sombra. Santiago amplía esto de manera magistral y se los voy a leer. Santiago capítulo 1, versículo 13. Bueno, desde el 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En otras palabras, el trabajo luciferino o luciferiano, no sé, el trabajo de Lucifer es específicamente seguir portando esta luz y proyectarla sobre ti para dejar ver tus sombras, y luego capitaliza la sombra de cada uno de nosotros. ¿Cómo sé esto, hermano Lucio? Esto lo comprendo cuando nos damos cuenta que nosotros, al igual que Jesús en el desierto o Adán en el huerto de Edén, seguimos siendo testados a juzgar la moral a nuestra conveniencia. Cuando me atrevo a señalar el pecado en alguien, pero justifico el mío. Cuando se me hace más fácil decir, bueno, pero es que fulano metió la pata de tal y cual forma, y cuando alguien me señala a mí, yo digo, es diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque tú no sabes las cosas que yo he pasado y que yo he vivido. No te estás dando cuenta, pero lo que estás teniendo frente a ti no es otra cosa que una luz proyectada que te está encandilando, no te permite ver, te enceguece. Y ha estado proyectando una sombra que el enemigo ha sabido capitalizar. Y lo triste es que esto está pasando en las filas de la iglesia. Esto no pasa afuera, esto pasa adentro. Y hemos sido más seguidores de Lucifer que de la verdadera luz. Hemos perseguido más una luz artificial que una luz que realmente emana como fuente. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Mire, hablaba con un inconverso donde yo trabajo. Esto lo contaba el jueves. Y él me decía que en la calle en la que él vive hay varias congregaciones, hay varios pastores, conozco a varios de esos, y uno de ellos, apenas ocurrió todo esto el 24, aquel fatídico 24 de junio, no se nos va a olvidar. Este pastor salió a la calle y comenzó a gritarle a la gente, a decirle que sigan bailando su San Juan. Sigan bailando San Juan, decía él. Ahí está, ahí tienen su San Juan. Yo no voy a juzgar si esto es correcto o incorrecto, eso lo dejo a su criterio. Lo que sí le voy a pedir es que antes, hermano, mire, antes que desgastarse evaluando las posibles causas por las que Dios lo haya permitido o no, enfóquese en dejar de proyectar luz para realmente ser luz. La mirada ante situaciones como esta tiene que ser introspectiva. ¿Cómo puedo mirar la paja en el ojo de mi hermano cuando no me he dado cuenta de las vigas que se están desconstruyendo dentro de mí? ¿Saben? En ese momento, el terremoto que estaba derribando edificios en La Guaira estaba derribando estructuras de moral y testimonio en los corazones de los cristianos que se atrevían a juzgar a los demás. Imagínense esas palabras viajando en el viento, como viajan los fotones de luz en el vacío, y que lleguen a los oídos de las personas que perdieron familiares, que los descubrieron abrazados, tapiados bajo los escombros, y que asuman que esto fue un castigo de Dios porque algunas personas decidieron bailar una determinada deidad. ¿Me está siguiendo, verdad? ¿Cómo luego te acercas a hablarles de misericordia? Si Dios pagara de esa manera con todos, ninguno estaríamos aquí. ¿Quién se atreve a decir que merece haber sobrevivido al terremoto? ¿Quién se atreve a ponerse en pie a decir, ¿sabes qué? Mi vida era lo suficientemente valiosa como para haber sobrevivido y por eso sobreviví? ¿Por qué la tuya vale más?
Y perdóname, pero cada vez que nos atrevemos a establecer un juicio tan directo como ese, literalmente estoy manipulando la moral en mi propio favor. Estoy viendo cómo el pecado alcanza a otros, pero me libra a mí. Y qué lejos de parecernos al Señor estamos. Porque entre los dos bandos, entre el Jesús que escribía en tierra y los que se acercaban para apedrear a la mujer, ¿de qué lado te encuentras? Todos hablamos de los fariseos, pero es como que si cada uno tuviese un caldo de cultivo del mismo vicio dentro de nosotros mismos. Es muy fácil señalar las cosas en el que tengo al lado, pero qué difícil es mirarnos con objetividad a la cara en el espejo. Qué difícil es descubrir nuestra propia sombra. Carl Jung termina ese famoso libro rojo diciendo: si no nos hacemos conscientes de lo inconsciente, terminaremos siendo dominados por esto y lo llamaremos destino. Y esto nos pasa a muchos. Decimos que lo que vivimos es un proceso, de que lo que vivimos es obra de no sé qué, o de que actuamos de una manera. ¿Usted ha escuchado a esa gente que afirma que lo que hizo lo hizo porque el diablo es sucio? No sé si lo ha escuchado. Cuando la gente usa a este Lucifer, pero como que si fuera una entidad aparte, y luego se entra dentro de ti y manipula tu voluntad, y no tuviste nada que ver. Este mismo personaje inconverso con el que hablaba en mi trabajo me decía: chamo, esa es la parte que yo no entiendo de los evangélicos, me dice él, ¿no? Para él soy evangélico. Yo la verdad no me identifico con ningún nombre, ninguna denominación en particular. Yo creo que no hay un mejor título que ser llamado hijo de Dios. Y eso me define mucho más. Trataré de que mis hechos definan de quién soy hijo. Lo cierto es que él me dice, todo lo que cuando ellos hacen algo malo, cuando se meten con alguien, le echan la culpa al diablo. Y todo es el diablo. Oye, no, es que el diablo se me metió y se me volaron los tapones, y oye, el diablo es sucio. Pero entonces no asumen. Oye, tienen que, me lo decía él, y hace una crítica objetiva, brutal, pero ¿cuán cierta es? ¿Cuán cierta es? Si cada vez que nosotros cediéramos ante un determinado impulso, cometiéramos un determinado error, fuéramos capaces de mirarnos en el espejo y reconocer que eso no vino de afuera, que vino de dentro, que Lucifer solo proyectó la luz del Eterno en mí, me escandiló y terminó expresando todo ese lado oscuro, toda esa psicología oscura, toda la manipulación, el maquiavelismo, todo ese deseo de ser reconocido. Hermano, y eso pasa niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Tristemente, ¿sabe? Nosotros pensamos que Satanás de repente se nos va a presentar como un elemento antagónico total. O sea, un tipo con cachos y cola, pues. Pero él sabe qué carnada utilizar. Y él es capaz de usar 99% de verdad y solo 1% de mentira, si con eso será suficiente para atraerte. Y el problema es que mientras justifiques tus caídas y tu moral subjetiva, no vas a corregir absolutamente nada, porque no habrá arrepentimiento. Solamente habrá culpa, solamente habrá culpa, sí. Solamente te sentirás acusado por tu propia conciencia, pero vas a volver como el perro vuelve al vómito. Porque hasta que no lo asumas de manera objetiva y sepas que hay una proyección oscura que está viniendo de tu propio deseo, de esa concupiscencia que está en tu corazón, entonces no será saneada. ¿Sabes? En Efesios, Pablo lo amplía de una manera magistral. Imagina, el capítulo comienza en andad como hijos de luz. Yo lo voy a ir leyendo para que lo vayas interiorizando en la medida de lo posible. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Muy bien. Pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esto es clave para entender la diferencia entre esta moral subjetiva y la moral objetiva. La moral subjetiva es cuando yo evalúo lo bueno y lo malo en función a lo que me conviene. Es desobediencia. Una moral objetiva es cuando subordino mi voluntad a su verdad. ¿Me está siguiendo, verdad? Cuando no pretendo justificar mis acciones, sino que asumo con gallardía que cometí un error, que necesito corregirlo, que necesito de él porque solo no puedo, y entonces su luz comienza a sanarme de adentro hacia afuera. ¿Me sigue? Porque en otro tiempo, no seáis partícipes pues con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Y fíjense que Pablo no dice en otro tiempo andaban en tinieblas. Él dice en otro tiempo eras tinieblas. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Escúcheme, no es andar portando luz. Y el problema es que la religión organizada nos ha hecho ver que Dios es luz y que nosotros deberíamos portar su luz. ¿Qué pasa cuando yo dejo de ser luz para portar luz? Portar es algo que puedo hacer. ¿Me explico, verdad? O sea, usted puede portar algo, no sé, puede portar un arma. ¿Sí o no? Usted puede portar un bolso, usted puede portar algo. O sea, portar es algo que no necesariamente es tuyo o irradia. Puedes tomarlo de alguien y tenerlo. Es algo que puedes hacer. Tú podrías tener la mente entenebrecida y aún así portar luz. Hay gente que tiene trastornos mentales horribles y aún así escudriñan las escrituras. Se saben versículos de memoria. Incluso la usan para manipular. ¿Sí? Hay un famoso... ¿Cómo? No. Se va a acabar, se va a quitar. Con lo que yo soy luz, por supuesto no se puede acabar. No puede parar, exactamente, porque soy una fuente. Fíjense algo. La luz es una de las cosas, desde el punto de vista físico, más difícil de definir. Hoy día los científicos reconocen que todavía no han logrado dar con lo que es en esencia, pero se estudia su efecto. Así que ellos definen luz como una especie de irradiación electromagnética perceptible a la vista. Básicamente, usted cuando ve el cielo en la noche, usted puede ver el firmamento estrellado, un montón de estrellas, ¿sí o no? Yo no sé si usted sabía o no, pero las estrellas tienen un tiempo de vida, ¿sí? Nacen y eventualmente mueren. Pero cuando la estrella está viva, irradiando luz, lo que se va desprendiendo del núcleo de la estrella son pequeños paquetes de energía considerados llamados fotones, que pueden viajar en el vacío a la velocidad de la luz constante. Imagínense lo que viajan, que nosotros a millones de años luz de distancia podemos ver una estrella. Es posible que una estrella haya muerto. Ya su luz no está irradiando, no está iluminando más el firmamento, pero los fotones que arrojó en el espacio vacío todavía sean visibles. ¿Me está siguiendo, verdad? Es decir, es probable que una de esas estrellas que usted ve en el firmamento haya muerto, pero nosotros todavía estamos viendo los fotones viajando por el espacio vacío. O sea, la luz es una especie de energía que irradia de una fuente. Cuando yo soy portador, es como que si yo tomo esta energía y la transformo y la convierto en otra cosa, pero deja de ser lo que es en esencia. ¿Sí me sigue, verdad? Esta es la diferencia entre ser luz y ser portador de luz. Y Pablo dice aquí claramente: en otro tiempo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Dice en el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo creo que lo que ha estado pasando en nuestro país, la forma en la que hemos estado reaccionando a ello, ha sido un llamado de atención para comenzar a despertarnos y a levantarnos de los escombros de religión que se han venido abajo por años. Ya la gente no cree en las instituciones y no tiene por qué hacerlo.
Pero ellos van a creer en Jesús cuando tú seas capaz de modelarlo. La gente no cree en luces artificiales proyectadas. No cree en portadores de luz. Recuerda esto: uno fue el portador de luz. Y cuando nosotros andamos como portadores de luz, simplemente seguimos su línea. Somos como especies de cristianos luciferinos. ¿Sí me sigue, verdad? Como seguidores de Lucifer. Y no es que te esté mandando para el infierno, es que nuestras acciones sin duda revelan lo que nosotros creemos. Cuando nosotros nos atrevemos a subordinar nuestra voluntad de manera plena al Eterno, entonces podemos ser considerados hijos de luz. Dejaremos que su luz penetre cada rincón de nuestro corazón y se vaya saneando. Porque cuando la luz de Dios penetra, no hay espacios para tinieblas. Vamos cediendo cada sector de nuestro corazón. Y mira esto: la luz en sí mismo es sustancia, ¿sí? O sea, la luz es algo que es difícil de definir porque físicamente tiene propiedades complejas, pero es una sustancia en sí misma. Pero la tiniebla es lo opuesto. Es decir, la oscuridad es exactamente lo opuesto. La oscuridad es algo inexistente. ¿Qué es la oscuridad? No es otra cosa que la ausencia de luz. Solo hay oscuridad cuando no hay luz. Entonces, ¿qué es lo verdadero? La luz. ¿Y cuál es el engaño? La oscuridad. ¿Por qué traigo esto a mención, hermano? Porque nosotros tenemos que seguir orando por el país. Tenemos que seguir orando por las familias. Tenemos que seguir orando por un gobierno justo. Pero Charles Spurgeon decía que orar sin cesar es cuando nuestras acciones están comprometidas con las declaraciones de nuestras oraciones. Entonces, si yo oro por un mejor país o por un juez o por un gobierno justo, entonces yo necesito comprometerme con la formación de gente justa, de ciudadanos justos. Y un ciudadano justo no es aquel que elige qué obedecer, qué parte de la ley le conviene y qué no. Júguese usted mismo y dígame, ¿qué tan apegado al derecho es normalmente? Y lo digo por mí. ¿A cuánto no les ha costado pagar un peaje porque es indignante la condición de las calles? Se lo digo por mí. O sea, si va a jugar a alguien, júgueme a mí primero. ¿Verdad que? Bueno, a mí me cuesta. A lo mejor a usted se le da con facilidad. Al final lo tengo que hacer porque si no, no se levanta el cubretaje. El punto es que ¿de qué forma? O sea, ¿cómo puedo orar por un mejor país y no me atrevo a ser el contribuyente necesario para que ese país se dé? Diga lo que quiera decir: corrupción, manipulación, desvío de fondos. Da igual, cada quien dará de lo que tiene. Si realmente creo que soy hijo de luz y en mí hay justicia, entonces de mí no puede salir otra cosa que no sea justicia. Si estoy actuando injustamente, mi acción define a quién estoy obedeciendo. Yo lo que tengo entonces es una moral subjetiva. La moral subjetiva no es otra cosa que una luz proyectada. Una luz proyectada no es otra cosa que una descendencia de Lucifer. Sencillo. Él está puesto para exponer nuestro lado oscuro. Eso fue lo que hizo con Adán, y Adán cedió. Pero nuestro segundo Adán triunfó para darte la posibilidad a ti y a mí de poder ser hijos de luz. Amén o no amén. Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer. ¿Cómo puedo pedir un país con mejor educación si desde mi casa no parten los mejores modales? Si le enseño a mi hijo a ir orinando por todas partes. No, hijo, donde padre, usted vaya y orine, no se preocupe que todo el mundo lo hace. No, hermano, no caiga en esas excusas tan baratas. Por el amor de Dios, por amor a usted mismo. Cuando usted se sorprenda a sí mismo diciendo, los demás lo hacen, muérdase la lengua. Póngase una penitencia, póngase una multa. No sé, $10 cada vez que lo diga y lo mete en un pozo por allá para ayudar a los damnificados. El punto es que nosotros necesitamos convertirnos en el cambio que queremos ver en los demás. Y su oración, y voy a ser aquí radical con esto, su oración no va a servir de nada si no la respaldan hechos contundentes comprometidos con sus declaraciones. Si usted ora por justicia,
manténgase siendo justo. Si usted ora por bondad, manifiéstela. Si usted ora por formación y educación, entienda que en los mejores países del mundo la formación comienza en la casa. Si usted está pidiendo jueces y profesionales o personas justas para gobernar en el país, comience por formar a su hijo como uno de esos. No vamos, o sea, estamos esperando una intervención milagrosa. Nos está pasando como pasó en 1812, que la gente pensó que el terremoto era una penitencia de parte de Dios, y de la misma forma esperamos que Él intervenga y solucione todo de una vez. Estamos igual que los fariseos, esperando que un líder político llegue montado en un caballo gigante, le corte la cabeza al César, le corte la cabeza a Herodes y los ponga a ellos a gobernar en el mundo. Y vimos más bien a un Jesús entrando en un pollino, diciendo: no vine a traerte esa paz, vine a traerte conflicto. Mi reino no es de este mundo. Yo no te voy a dar paz como el mundo la da. Todo lo contrario a lo que la gente estaba esperando. Y nos sigue pasando lo mismo. Lo peor es que criticamos a ese fariseo, pero asumimos su rol y su posición. Cuando leemos la mujer que fue apedreada, somos duros con esta gente, ¿sí o no? Y le decimos descarados, hipócritas, serpientes. Pero pregúntese usted mismo, ¿cuántas veces no ha participado de esa junta que escarnece a otro mientras no está? Que con avideza reconoce el pecado en alguien más. ¿Cuántas veces no hemos sido de lo que vemos en otro cosas que desbordan en nosotros mismos? Hermano, no hay nada más peligroso. O sea, mire, no hay un enemigo que te pueda hacer más daño que tu inconsciente. La sombra que está siendo proyectada por la luz luciferina te está haciendo daño y no te estás dando cuenta, y lo estás llamando destino o casualidad. ¿Cuál es el llamado hoy? El llamado hoy es a que cada uno de nosotros asuma con gallardía su posición, se pare frente al espejo y denuncie a sí mismo y al Espíritu Santo todas las cosas que saben que han estado torcidas. La iniquidad no es otra cosa que un pensamiento torcido desde nuestros preceptos. Cuando hay un pensamiento base en nuestra mente torcido, todo lo que produce va a estar torcido. Y vamos a engendrar generaciones torcidas. Y por eso Dios dice: visitaré la iniquidad a la tercera y cuarta generación. Tú quieres que haya un cambio, haya una ruptura de una especie de maldición de miseria en tu familia. Comienza por cambiar tu manera de pensar. El doctor Ullar Pietri decía: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Cuán acertado es esa afirmación? Y yo no quiero decirte que seas positivista. Es que Dios te formó con la posibilidad de mantenerte puro. Dios te diseñó con la posibilidad de ser luz, no un portador de luz. Tú no eres un faro ni una vela. Tú eres luz en sustancia. Y cuando Él le está dando aquel sermón del monte al pueblo, Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Sabe? Y hay que prestar atención cada vez que Dios usa proposiciones como esta, porque hay una en la que dice: el reino de los cielos es semejante, ustedes son semejantes, hay personas semejantes. Pero cuando Él dice esto es porque es totalmente definitorio. Y la luz tiene una peculiaridad: esa energía en fotones que sale de la fuente original, cuando toca algo lo transforma. Es energía que se transforma. Cuando tú sales a la calle y recibes el abrazo de esos rayos solares, en tu piel, en tu cuerpo, se transforman en energía calórica y comienzas a captarlo. Cuando tú ves árboles con esas hojas verdes hermosas extendidas, están captando energía solar para asumir su alimento y para proveernos a nosotros el oxígeno necesario para respirar. Cada vez que te llenas tus pulmones de oxígeno se debe a la interacción que hay entre la luz y los elementos de servicio a la naturaleza. Dios dijo que nosotros somos esa luz que le da calor al mundo, que lo hace sentir vivo, que lo hace levantarse de entre los muertos, que llena de oxígeno sus pulmones. Nosotros somos la luz que expone y que separa la tiniebla, que la disipa totalmente. ¿Has pensado en un lugar oscuro y oras porque hay un sitio oscuro y hay sitios donde reina la oscuridad y decimos que cada vez los tiempos son más terribles? Entonces lo que estás diciendo es que hace falta luz en el mundo. Cada vez que decimos que hay un ámbito en la sociedad que es muy oscuro, entonces estamos reconociendo que solamente hace falta luz. Y si nosotros somos luz,
deberíamos estar en esos lugares iluminándolo tanto como sea necesario. Porque con la sola presencia de un hijo de luz, las tinieblas van a retroceder. Eso es la verdadera guerra espiritual. ¿Sabe? Y Efesios cierra desde el versículo 15 diciendo algo que es un mensaje del apóstol Pablo para ti y para mí, del Espíritu Santo para nosotros. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ponle tu nombre. Mira Lucio, mira Norelis. Mira con diligencia cómo andas, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dile que está a tu lado, dile: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Pregúntate en qué has estado invirtiendo el tiempo en estos días malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ojo, cuando dice voluntad del Señor se refiere a moral objetiva. Objetiva. No es lo bueno según lo que me conviene. Es lo que es verdaderamente bueno. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿A qué se refiere esta afirmación? Se refiere a todo lo que excita nuestro placer. Hermanos, estamos actualmente todos en una sociedad que enaltece el placer inmediato. Pospone lo permanente para atender lo inmediato y lo califica como urgente. Todo el tiempo que usted pasa frente a su celular no es otra cosa que atendiendo el placer inmediato. Hace unos días hablaba con alguien y le hablaba de la exposición al teléfono y me decía que bueno, sí, hay gente que le pasa, y me habló, le pasa a fulano y le pasa a mengano, yo lo veo que siempre está, pero yo no paso más de 2 horas. Y me permitió ver su teléfono porque estaba seguro. Así que lo vi. El día anterior, 7 horas. De esas 7 horas, 1 hora 40 minutos, solo TikTok. Solo TikTok. Más Facebook, más otras redes sociales y un par de juegos. Solo 7 horas. Estoy hablando de una persona adulta que no necesariamente es afín a la tecnología. Porque la mayoría de los adultos le echamos la culpa a los más jóvenes, ¿no? No, eso es para los chamos. Absurdo. Hermano, vete al espejo y reconoce que tienes un problema, que necesitas atenderlo. A mí me toca hacerlo a diario, porque no te voy a mentir, no es una varita mágica. Cuando lo hagas, no se va a erradicar el problema de una vez, pero vas a comenzar a caminar en pro de tu liberación. Va a comenzar a moverse todo tu ser en función a realmente romper las cadenas que te oprimen, porque estás haciendo consciente lo que en otro tiempo era inconsciente. Estás dejando que la luz del Eterno permee cada rincón de tu ser. Ahí va a poder venir Lucifer todas las veces que quiera intentar proyectar luz, pero tú no puedes iluminar lo que ya está iluminado. Tú no puedes irradiarle luz a lo que ya está prendido. Y lo que este mundo necesita es una iglesia encendida. Ustedes pues son la luz del mundo, y la luz se pone ¿dónde? En un lugar alto. Nosotros seguimos orando por los que están en eminencia, pero estamos proveyendo luz para esos sectores. Todos de alguna forma estamos indignados con la manera en la que este país se ha entregado en cualquier cantidad de culturas paganas, ¿sí o no? Y tenemos que seguir orando en contra de eso. Estoy de acuerdo. Y deberíamos permanecer orando por eso. Tenemos que hacerlo. Pero hermano, el orar sin cesar por eso es emprendiendo acciones que se comprometan con el enunciado de nuestra oración. Orar solo o en la iglesia de vez en cuando o en mi casa cada vez que me arrodillo a las 2 o 3 de la mañana no es suficiente. Con todo respeto, no es suficiente. No va a lograr un cambio trascendente, porque da lo mismo que entonces sepa que el mundo está oscuro, pero tú tomes a esa vela o esa luz y la encapsules debajo de una mesa. Es exactamente lo mismo. Eso está pasando. Cuando yo no soy parte activa de esta solución, cuando no me estoy forzando por producir el cambio por el que estoy orando, entonces no estoy irradiando luz. Probablemente me vuelva un portador de luz. Ya este mundo no necesita más Lucifer. No le siga haciendo el trabajo. Este mundo necesita luz. Diga conmigo, levante su mano así y diga: yo soy luz. Diga: yo soy luz.
Entonces, donde Pablo dice no embriaguéis con vino, se refiere a que no te entregues de manera exacerbada a lo placentero. Establece límites y controles. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, necesitas alimentar más tu espíritu, no todo se lo des de lleno al alma, porque entonces el alma se enseñoreará de tu ser. Si tú quieres a todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo en perfecto equilibrio, entiende que tú eres un espíritu que gobierna un alma y que vive en un cuerpo. ¿Me está siguiendo, verdad? El alma no es otra cosa que la manera de expresarte de manera emocional en un mundo natural. Pero ella debería estar subordinada a un espíritu conectado con el Eterno, a una verdadera fuente de luz. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor y ponte de pie, iglesia.